comenzar la clase de hoy, es necesario tener en cuenta que vamos a trabajar con los textos 2, que se llama la realidad y el lenguaje, y la unidad 3, o texto 3, que se llama literatura y sociedad. ¿Qué contenido vamos a ver de acá? El editorial, la carta al director, la columna de opinión, los géneros periodísticos de opinión en el fondo que están repartidos en la unidad 2 y 3. Eso en primer lugar. Vamos a empezar con el texto número 2, desde el editorial hacia adelante, que corresponde a la página 7. Y obviamente todos los contenidos los pueden encontrar también en nuestra guía de resumen. Dice, el editorial. El editorial pertenece a los denominados textos periodísticos de opinión, junto con las cartas al director y la crítica que aparecen en diarios, periódicos y revistas. A diferencia de la noticia, cuyo fin es informar de manera objetiva, el editorial es un escrito que tiene mucho de subjetividad. ¿Y qué es lo que es la subjetividad? Las apreciaciones personales, cosas que no se pueden comprobar, como por ejemplo que el color azul es el más lindo del mundo, porque me puede parecer a mí, pero a otra persona le puede parecer que no lo es. Debido a que contiene comentarios, puntos de vista críticos, enjuiciamientos o análisis de los hechos más sobresalientes del día o de la semana. Debido a esto, el editorial, junto con los otros textos escritos de opinión, son considerados como textos argumentativos, ¿ya? Porque tienen posturas, ideas, puntos de vista. El editorial publicará y expondrá la opinión y postura ideológica de este medio de comunicación, la línea editorial, con la finalidad de crear opinión pública consecuente con su pensamiento. En general, los temas planteados habitualmente corresponden a temas coyunturales, o sea que generan alguna disyuntiva. Dentro del diario, periódico o revista, el editorial ocupa una página o espacio destacado, fijo y habitualmente en las primeras páginas. Generalmente va firmado por el director o directora del medio, por el editor o editora, o con una firma colectiva como consejo editorial. Esto es, porque el escrito representa las ideas y opiniones del periódico o revista en que aparece y no las ideas personales de algún periodista. En cuanto a su estructura, suele ser bastante libre. Está conformado por un título y un cuerpo. El título debe ser breve y sugerente, o sea, tiene que invitar a la lectura y decir más o menos de qué se va a tratar el editorial, el texto, con la idea de motivar la lectura. El cuerpo se inicia con la mención de la noticia que abordará, luego se señala la opinión, los juicios, la valoración, la crítica o lo que sea que defina el punto de vista del texto. Finaliza con un párrafo que reafirma la idea más importante planteada. Y tenemos acá un texto que lo vamos a hacer nosotros en nuestra guía y después aparecen otros tipos de ejercicios respecto del editorial. ¿Ya? Vamos a pasar entonces a la carta al director, que aparece desde la página 12 en adelante, que es un texto bien parecido al editorial porque también presenta una opinión o un punto de vista, también aparece en un periódico o revista, pero la diferencia, como se dijo anteriormente, es que el editorial representa el pensamiento de todas las personas que trabajan en una revista, en un periódico. En cambio, la carta al director representa solo a quien la escribe. Dice, otro texto periodístico de opinión presente en los diarios o revistas es la llamada carta al director. La prensa destina un espacio a esta sección cuyo objetivo es posibilitar un intercambio de ideas, juicios y opiniones entre el medio de comunicación y el público lector. La carta al director se caracteriza por ser un escrito en el que cualquier persona puede expresar lo que piensa de acuerdo con algún tema de actualidad. Es decir, puede ser alguien que trabaje en el periódico o puede ser un lector o una persona X que quiera plantear su punto de vista respecto de un tema
de forma masiva y pública. Los propósitos, de la carta al director son muy variados. Entre los más comunes se encuentran emitir un juicio sobre algún hecho contingente, expresar una opinión, una felicitación o una queja, denunciar o solicitar algo personal o para un grupo, comentar alguna situación pública, entre muchos otros. Asimismo, lo habitual es que las y los lectores escriban sobre alguna noticia o artículo aparecido en el mismo medio. Entonces, por ejemplo, si yo veo una noticia o una opinión en un periódico y a mí me parece que está equivocado o me parece excelente, yo también puedo enviar una carta al director continuando con lo que ya se había expresado o refutando, discutiendo, ¿cierto?, lo que otra persona planteó. Como se trata de un escrito publicado en un medio de comunicación, pero de responsabilidad de quien lo escribe, la carta debe ir siempre firmada y generalmente es el mismo periódico el que pone límites a la extensión y la presentación. La carta al director posee las características propias de una carta común, pero incluye algunas especificidades. Primero dice, el destinatario es el director o directora del medio de comunicación donde se publicará la carta. Sin embargo, quien escribe sabe que la carta será leída por todas las y los lectores del medio de prensa, por lo tanto, es una carta que será pública. Los temas aluden a hechos o situaciones actuales. Yo no puedo, ¿cierto?, escribir una carta al director con algo que pasó hace mucho tiempo porque no tendría sentido opinar ya sobre eso, ya a no ser que todavía haya consecuencias de aquello. Y después dice, el tercero, el lenguaje utilizado es de carácter formal y respetuoso. Como es un texto que va a ir publicado, yo tengo que tratar de usar un registro de habla muy formal, ¿ya? Todo va a depender igual del diario o revista en el que yo quiera publicar, ¿cierto?, mi escrito, porque distinto es el lenguaje que se ocupa, por ejemplo, en La Cuarta que en el Mercurio. Lo sabemos, pero siempre hay que cuidar, ¿cierto?, de no usar el lenguaje común que a lo mejor utilizamos en ambientes más familiares, sino siendo muy crítico, muy juicioso con nuestro vocabulario y muy formal. La estructura de la carta del director considera el vocativo, que puede ser señor director o señora directora, la exposición de los hechos, la tesis u opinión frente a lo expuesto, el planteamiento de los argumentos, que pueden ser la defensa de la posición tomada, rebatir posiciones contrarias o plantear otras posturas o argumentos. Se pueden dar sugerencias, se concluye, se despide y se firma. Las cartas pueden omitir algunas partes de su estructura, en lo que dice relación con las opiniones, argumentos, sugerencias y conclusión, pero en general todo lo demás es más o menos común en las cartas al director. Habitualmente, la edición del medio de prensa titula la carta de acuerdo con el tema tratado. Y acá tenemos un ejemplo que nos muestra cómo está escrita. El vocativo, señor director. Primer párrafo, la exposición de los hechos. Recientemente ha habido gran conmoción por ataques de perros a personas, incluidos varios niños. Y ahí, ¿cierto?, nos demuestra que es un contexto local, ¿sí? Una situación que pasa a lo mejor en una zona específica, en un barrio específico, que puede ser, por ejemplo, un vecino que está escribiendo esta carta. La tesis, ¿cuál es la postura de la persona que está escribiendo, la opinión con respecto a ese hecho que es el ataque de perros? Dice, quisiera hacer notar que todos estos ataques no han provenido de perros vagos, sino de perros bravos, con dueño conocido, que se han escapado de sus encierros o han agredido a sus propios dueños. Algunas personas han reaccionado pidiendo que se eliminen a los perros vagos. Con respecto a esa postura, que dice él que la culpa no es de los perros vagos, sino de los malos dueños, por así decirlo. ¿Cuáles son sus argumentos? Yo creo que esas personas están equivocadas y que la solución no es eliminar los perros vagos, que normalmente no atacan a nadie, sino evitar que se multipliquen y se transformen en jaurías, porque en ese caso sí que son peligrosos. ¿Cuáles son las sugerencias que da? Sugiero que se tomen medidas para lograr que los dueños controlen a los perros bravos,
que mantengan cuidadosamente los cercos, que los paseen con bozal y cadena para que hagan ejercicio y que los traten con respeto y cariño para que no se vuelvan neuróticos. ¿Cuál es su conclusión y su despedida? Esperando que no se vuelvan a producir nuevos ataques de perros a las personas, saluda atentamente a usted, pues tenemos la firma y la identificación, Adalberto Faúndez, su RUT, que es ficticio, alumno de segundo nivel de educación media, en este caso, que también cierto es un rol ficticio, Coquimbo. Y acá quiero que nos detengamos y que vayamos practicando, ¿sí? Acá tenemos varias cartas al director con preguntas breves, ¿ya? Que son muy fáciles de hacer, por lo tanto son muy rápidas. Y es importante que las hagamos porque estos textos son muy comunes en las pruebas, ¿ya? Porque son textos argumentativos breves, sencillos y que tienen harto de dónde sacar. Por lo tanto, vamos a tomarnos 20 minutos aproximadamente para hacer estos ejercicios de las cartas al director. Tenemos desde la página 15 hasta la página 17, ¿ya? 15, 16 y 17 en unos 20, 30 minutos como máximo y revisamos a través de el chat.